muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenides a este sexto episodio de Poetas Chilenas Contemporáneas. Hoy tenemos el gusto de estar con Roxana Miranda Rupailaf, una poeta de Osorno que nos viene a visitar a la capital y que, bueno, estamos muy contentas por tenerle. Y antes que todo, desearle un feliz cumpleaños atrasado a Roxana, que estuvo de cumpleaños esta semana, el 23 de septiembre, así es que es muy bonita coincidencia tenerla acá para este nuevo ciclo que empieza. Roxana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por los saludos. Estoy muy bien, muy contenta. Ha sido una semana también agitada y estoy como culminando un poco esta semana acá, así que contenta también de estar presente en este programa. Súper, muchas gracias por venir y por estar acá. Bueno, para comenzar la conversación, quería preguntarte, porque bueno, uno de los temas que han surgido también en estas mismas entrevistas que hemos hecho, porque se van cruzando, ¿no? Van apareciendo conexiones que uno no se espera dentro de las mismas conversaciones que hemos tenido. Tiene que ver con la escritura que surge después del duelo. Eh, por lo que estuve investigando, tu primer libro eh, surge a partir de una experiencia de duelo. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves tú y por qué consideras que la escritura aflora y emerge luego de estos procesos? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en particular respecto a esto? O sea, más que el libro, que el primer libro, Las Tentaciones de Eva, fue como el impulso para escribir en realidad, que está relacionado efectivamente con la pérdida de una amiga. Nosotras teníamos 12 años, éramos muy pequeñas, entonces para mí fue mi primera relación con la muerte. Y la verdad es que fue bien impactante para mí porque yo estuve presente, tuvimos un accidente, era una vecina y hacíamos todos los trabajos juntos, juntas y, y nada, pues, como que fue una situación muy cotidiana también porque se nos acabó el pegamento y salimos a comprarlo, una cosa así. Y cruzando la calle nos atropellaron, a mí no me pasó nada, en realidad fue como muy milagroso también todo, y ella falleció en el trayecto al hospital. Entonces fue muy como impactante no solamente la muerte, sino también como Osorno es una ciudad pequeña, entonces hubo mucha prensa y como que mis primeras entrevistas y mis primeras portadas son a raíz de esta situación, porque había mucho morbo respecto a cómo a obtener mi testimonio respecto a este accidente. Entonces estuve como unos 3 días apareciendo de portada en el Diario Austral, y siguieron como todo lo que era el funeral, y también fue mi primer proceso judicial porque después tuve que ir a declarar respecto como a lo que había acontecido con aquel suceso. Una profesora de lenguaje, y yo creo que también son los motivos por los que yo después estudié pedagogía, porque creo que es muy necesario también en la vida tener como consejos, ¿no? de profesoras, me dijo que escriba todo lo que me estaba pasando. Entonces, yo no asistía a su taller literario, ella tenía un taller literario. A mí, la verdad es que era un momento en que no me quería relacionar mucho con las personas, porque tuve también ese instante en que no quería querer a nadie, ¿no? Porque me daba miedo perder de nuevo, ¿cierto?, a mis amistades. Y la profesora de lenguaje me hizo escribir. Entonces, luego yo leí parte de lo que había escrito como en un acto del día lunes que acostumbraban a hacer en esos tiempos.
Y también fue como el momento de soltar mis emociones al mundo, porque yo siempre me he considerado una persona igual bastante tímida, pero la escritura hace que uno también como que invente un personaje que uno quisiera ser, con más personalidad, más empoderada. Entonces también de ahí parte también después mi primer libro. Ujú. Hablemos de ese libro, de Tentaciones de Eva, que también, bueno, toma referentes que de alguna forma subvierten las em, referentes y símbolos y signos que tienen que ver con el cristianismo, y se apoderan también, se apropian, como decías tú, ¿no? Que de una personalidad, de una sensualidad. Y fue un libro que publicaste muy tempranamente, a los 20 años, o sea, tienes 20 años de carrera de escritora. ¿Cómo fue para ti ese proceso de publicar este primer libro? Sí, bueno, yo tenía 12 años cuando pasó esto y empecé a escribir a partir de ahí, de ese momento, ¿no? Que es un hecho como detonante en mi vida y también lo menciono porque, como bien tú dices, el libro se publicó el 2003, pero el proceso de preparar un texto, de preparar un libro, lleva mucho tiempo. Entonces, esos textos en realidad los comencé a escribir cuando estaba en la enseñanza media, ¿no? Y la verdad es que paralelo como a todo esto, yo tenía una vida familiar también con cargada de mucha violencia, cargada de una familia disfuncional, distancias, violencias de todo tipo. Entonces, todo eso, más una infancia vinculada al campo. Mi mamá pertenece a una comunidad mapuche que queda en San Juan de la Costa, en Lafquetmapu. Me hizo de alguna forma pensar en varias cosas, ¿no? Primero, quizás en mi territorio, también en el territorio desde el cual emerge mi poesía, mi escritura, en el entorno, pero también en estos discursos judeocristianos. Mi abuela, mis abuelos son súper católicos porque llegaron las misiones a San Juan de la Costa y toda la biblioteca que teníamos era una biblioteca cristiana. Entonces, lo que yo leía eran más bien textos bíblicos. Y en esos textos bíblicos la mujer aparecía representada siempre con una imagen sumisa, ¿no? Entonces, yo no quería ser ese tipo de mujer, tampoco quería repetir la historia, digamos, amorosa de mi abuela, de mi madre, sino que quería ser una mujer distinta. Y a partir de ahí surge este libro que es Las Tentaciones de Eva, donde la protagonista es una mujer que desafía también este estereotipo de mujer de casa, ¿no? Y de alguna forma también trabajo con estos textos bíblicos. Dijiste algo que es súper importante en tu escritura y en tu imaginario, que tiene que ver con tus orígenes, mapuche, huilliche, y cómo aparece también dentro de esas referencias que tú te das cuenta que son necesarias tomar para tu trabajo, el trabajo con la lengua mapuche. ¿Cómo fue tu posicionamiento respecto de eso, considerando que tienes una herencia mapuche, pero que, bueno, sabemos que siempre son cortadas, ¿no? Que uno no hereda la lengua necesariamente, que son historias que de alguna forma están silenciadas, que uno crece con mucho estigma también alrededor. ¿Cómo decidiste tú que era importante posicionarse desde ahí, desde lo mapuche? La verdad es que yo no tuve un cuestionamiento respecto a mi identidad porque
toda mi familia era mapuche, entonces como que yo habitaba en un contexto donde mis amigos eran mapuche, donde nadie nos preguntaba por qué, y yo me lo empecé a cuestionar también, ¿no? Porque en el fondo era como, también es como extraño, digamos, nosotros como que nunca nos cuestionamos la identidad en la casa, o sea, como por qué celebramos esto, por qué vamos a estos rituales, por qué no hablamos la lengua, pero también después me fui dando cuenta del despojo cultural que habíamos sufrido como comunidad, porque en San Juan de la Costa, así como entró la Iglesia Católica, también se perdió mucho del lenguaje, ¿no? Allá el lenguaje no se llama mapudungún, se llama chezungún. Es un lenguaje que ha costado revitalizarlo, porque también la mayoría de los establecimientos de educación intercultural comenzaron a promover el mapudungún. Entonces, el chezungún también fue quedando como relegado. Y yo creo que es importante revitalizar el tema de la lengua. Lamentablemente mi familia se perdió. Mi mamá estudió educación intercultural ya de adulta y ella sí hoy día trabaja en escuelas interculturales. Mis tías también, y ha sido interesante ese proceso también de mirar hacia atrás y de reconstruir parte de lo que vemos como un despojo, y de no solamente hay un despojo territorial, también hay un despojo cultural que es un poco más invisible, pero que es igual de importante, ¿no? Sí, bueno, en este sentido es muy importante el trabajo que que han realizado varias personas que se han encargado de generar antologías de escritura mapuche, de aunar y de visibilizar este posicionamiento desde la escritura. Me pareció muy importante algo que leí en una de tus entrevistas, que decía que cuando tú comenzaste a escribir y publicaste tus primeros libros, de alguna forma llegaste a lugares donde ya se estaban haciendo compilaciones, donde ya se estaban relevando como estos trabajos, y eso fue súper importante para cómo fuiste desarrollando después también en comunidad, con una noción de conexión con otros escritores, con otras autoras. ¿Cómo se dio esa llegada, ¿no? Como ese reconocimiento con estos pares? Bueno, igual fue un proceso natural porque Osorno, ahí estoy siendo como súper localista. Bueno, en Osorno hay muchos escritores mapuche, huilliche, y está, bueno, Jaime Güenúnez de Osorno, Adriana Paredes Pinda, Graciela Huinao, Bernardo Colipán, Cristian Antillanca, que está viviendo hace muchos años allá. César Millagüey, que también es originario de Osorno, Pablo Gurimilla, que también vivió gran parte de su vida en Osorno. Entonces, como que era digamos, un grupo grande, ¿no? Y ellos comenzaron, yo era chica en ese tiempo, estaba, no sé, tenía 18, 19 años, y ellos hacían como encuentros de poesía mapuche. Y a mí esto me llamó mucho la atención porque era como que uno siempre había visto la poesía como que muy lejana, ¿no? Como en los libros, como no de gente viva, pero como que me pasaba eso, y tampoco como que la poesía hablaba de las calles donde uno habitaba, ni de los bares, ni de nada, ¿no? Ni del vecino. Entonces como que ellos estaban escribiendo sobre eso. Y yo fui a un par de encuentros de público, y luego vi a Jaime Güenún en un diario, en un kiosco, porque ya a mí me gustaban mucho los kioscos. Em, Vi su foto en el periódico El Siglo, y ahí yo compré el periódico y aparecía su correo, y entonces le escribí.
y le dije que yo también era escritora. Y nada, él me pidió los textos y me incorporó a los 20 poetas mapuches contemporáneos y me comenzó a invitar a diversos encuentros. Y la verdad es que también fue como un proceso bonito descubrir como afinidades con otras escritoras, con otros escritores. A mí me gusta mucho como la lectura, como darle también un ritmo, como una entonación, como una musicalidad. Y me pasó que todos los poetas mapuche, o en su gran mayoría, interpretaban sus textos del mismo modo o en modos similares, incorporando incluso instrumentos. Entonces, eso igual me gustó mucho. Qué bonito. Hablemos un poco de, bueno, justamente de esto, como de tu territorio, de lo huilliche. Si nos puedes compartir, si puedes contarnos cuál es la particularidad de lo huilliche y sobre todo esto que nos comentaste delante del Chesungun. ¿En qué se diferencia, en qué se caracteriza? ¿Qué significa ser huilliche dentro de lo mapuche? Bueno, huilliche es una identidad del sur, ¿no? Y que está más relacionada con el mar, con el Lafken. Cada territorio mapuche tiene un ñen diferente, ¿no? Nosotros tenemos a Huentellao. Huentellao es una piedra sagrada, que le llamamos Rucacura, que es donde está su espíritu, y que habita en el sector de Pucatrihue. Pucatrihue es una playa, ¿cierto?, que queda en la costa de Osorno. Y bueno, hay un relato oral que de algún modo como que es como la base de los huilliches, ¿no? Y donde Huentellao era una persona normal que un día salió a buscar el mar, soñó con el mar, lo salió a buscar y él lo empiezan a llamar, ¿cierto?, en el camino, lo llama una chumpal, y él se casa con la chumpal y se queda a habitar ahí. Ahora Huentellao era una persona que como que sembraba algo y todo lo que sembraba se daba con mucha abundancia. Entonces sus hijos lo salieron a buscar, su familia se preocupó, descubrieron como la ruta del marero que se conoce hoy día, y también llegaron al mar. Y entonces Huentellao dijo, desde ahora en adelante ustedes me tienen que hacer como guillatún, y ahí surge el guillatún huilliche, que es un guillatún que igual es distinto a los otros que existen en otros territorios. Entonces cada territorio yo creo que tiene su particularidad. Y cada vez que se hace algo en el territorio se tiene que ir a pedir permiso a Huentellao. Entonces, ese ñen de alguna forma como que proyecta como a nivel espiritual como las bases de cómo debemos comportarnos como huilliches, ¿no? Uh-huh. Y eso, no sé, respecto al Chesungun, yo creo que un lingüista lo puede explicar mejor, pero sí hay sonidos que son muy distintos, ¿no? Que yo creo que también hay muchas cosas que yo comparto generosamente, pero que también muchas veces me cuestiono respecto a eso, porque se supone que nosotros no podemos tomarnos ni siquiera fotos con Huentellao, la verdad. Yeah. Y yo también me he tomado fotos, pero también para audiovisuales. Entonces, también me parece que es necesario para las personas como acercarse al mundo huilliche y descubrir las cosas también por sí mismas, ¿no? De alguna forma no creo ser tampoco una persona que oculte información, pero tampoco quiero pasar a llevar como a las personas que sí lo... Sí, totalmente, se entiende. Bueno, me parece que hay un libro que recoge esto que tú estás contando, que tiene que ver con el mar, que es Chumpal, y que también se estructura de una manera que habla de los oleajes, primer oleaje, segundo oleaje, y hace muchas referencias al mundo acuático, a lo marino, a lo acuoso.
Es un libro precioso que está construido en estas partes, 4 partes, y también los números tienen poemas, los poemas tienen números, pero podría leerse de una sola vez también. Uh-huh. Tiene una fluidez que es muy líquida en ese sentido, y que ahora con lo que me dices de los huilliches, siento que hay algo que se conecta de este libro justamente con ese imaginario marino del el niño pez, ¿no? Las flores marinas. ¿Cómo fue el proceso de este libro? ¿De dónde surgieron estas imágenes que evoca, ¿no? este libro? Que después, bueno, nos puedes compartir un pedacito. Sí, bueno, yo creo que si bien se basa en un relato oral huilliche también, creo que los libros tienen la posibilidad de abrirse también a otros mundos. Yo misma leo no solo literatura mapuche, leo literatura occidental, leo literatura oriental, leo todo tipo de literatura que llega a mis manos. Entonces, yo creo que los libros no quedan como estrictamente sumergidos en una sola cultura. De alguna forma todas las culturas se conectan, ¿no? Uh-huh. Y creo que también esa es la gracia del libro, que alguien que no sabe nada, ¿cierto?, del mundo huilliche también lo puede leer y lo puede comprender perfectamente y lo puede asociar también a algún hecho, ¿cierto?, marino, algunos sentimientos, emociones que lo conecten con el mismo texto. Si bien el libro tiene esto, siempre me preguntan qué significa chumpal. Chumpal tiene que ver con este ser encantado que habita en el mar y que te rapta en la tercera ola, ¿ya? Y de alguna forma yo lo que imaginé era cómo podría yo llamar a este chumpal, ¿no? Porque se supone que uno lo tiene que llamar con un canto. Y yo me imaginé el canto para invocar, ¿cierto?, al chumpal, que en realidad no tiene tampoco un género definido, ¿ya? Puede ser hombre, puede ser mujer o puede ser ambas cosas también. Uh-huh. Uh-huh. Hablemos un poco de algo que mencionaste que me parece clave, que tiene que ver con tu manera de leer. Con el énfasis en la cadencia, en el ritmo, en el canto, ¿no?, que surge a partir de la lectura, de cómo vas entonando las palabras. Y me llama mucho la atención esto que contaste, que viste similitudes en tus pares y tus colegas de allá, que también tenían una manera de leer bastante similar. ¿Cómo nace en ti esta forma? ¿Se dio espontáneamente? ¿Lo fuiste construyendo? ¿Lo pensaste? ¿Lo trabajas? O sea, te escuchas y después dices, bueno, aquí podría darle una entonación distinta, porque le agrega un elemento como una capa al poema, que solamente se puede apreciar cuando tú lees el poema en vivo. Sí, yo creo que también viene desde siempre, desde un poco de la infancia. Hay un profesor también de educación básica que nos enseñó a declamar cuando teníamos, no sé, cuando recién estaba estudiando, y el profesor Juan Mancilla se llama, y fue muy bonita esa experiencia de comenzar, ¿cierto?, como a ver que las palabras tenían ritmo. Uh-huh. Y no sé si se hace tanto hoy día en los colegios, pero sí en mi escuela él nos hacía esta actividad y por supuesto me saqué un 7. Y entonces comencé a declamar en todos los actos, y primero declamaba como los poemas que no eran míos, ¿no? Como la de Gabriela Mistral,
Acto que había, yo estaba ahí declamando. Entonces también tuvo que ver con esta familiarización con el escenario y también como ir descubriendo también mis propias formas de decir las palabras, y como que la palabra también tiene una intención, ¿no? Y después eso me llevó a escribir mi propia poesía, mis propios poemas, y también les fui dando ritmo, ¿no? Y me parece que cada escritor tiene un ritmo distinto, ¿no? Y eso es lo que los hace también únicos. Eso. Sí, bueno, después vamos a tener la suerte de escuchar a Roxana en vivo y se van a dar cuenta de esto que estamos diciendo. Tocaste algo que también me parece súper importante, que tiene que ver con Gabriela Mistral y con tu faceta de profesora. Y tu referente en esta poeta, maestra, educadora también, diplomática, premio Nobel y muchas cosas más. Y de la idea de estar constantemente enseñando. Y bueno, por lo que nos cuentas, tú también tuviste experiencias claves en tu vida que tienen que ver con profesores que claramente te dieron herramientas que determinaron tu ser escritural, ¿no? O sea, me parece fantástico esto que nos cuentas de que haya un profesor en el colegio que te enseña a declamar. O sea, me parece precioso. Y también, bueno, la profesora que te dijo que tenías que escribir, yo creo que de alguna forma ahí uno dice que estaba medio destinado, ¿no? a eso, que tenías el camino un poco trazado. Pero adentrémonos a eso, como al trabajo de la educación, de ser profesora, de compartir, de enseñarle a otros, a otros. ¿Qué es para ti la educación? ¿Cómo te la planteas desde esta experiencia que tú tuviste y bueno, desde este referente que mencionaste, que también está presente en tus libros, que es Gabriela Mistral? A mí siempre me han preguntado eso y la verdad es que a mí me gusta mucho hacer clases. Hay gente que lo ve como una tragedia, pero no, a mí me gusta hacer clases. Creo que también es una elección, po. Finalmente yo elegí estudiar pedagogía y la verdad es que también he trabajado en universidades y siempre me ha gustado hacer clases en enseñanza media y en colegios municipales. Creo que hay otro espíritu, hay una identificación también. Yo me identifico mucho también con los estudiantes porque como que tienen un origen similar como a una y uno también cree que puede transformar, ¿cierto? Quizás no las 40 vidas que tienes en la sala, pero al menos una o dos, para mí yo me doy por pagada, por satisfecha. Así que una de las cosas que me gusta también es ir al colegio. Yo llevo más de 10 años en un mismo establecimiento ahora y cada vez con menos horas porque la literatura también me ha ido quitando o sea, me ha ido también raptando, por decirlo, no quitando, me ha ido raptando y he ido renunciando a horarios del liceo para también darle más espacio a la literatura. Pero no he dejado de hacer clases y no me gustaría, la verdad, abandonar el aula, ¿no? ¿Qué es para ti lo central de transmitir a tus estudiantes? ¿Qué es lo que esperas que reciban más allá de cómo lo reciban o cómo lo interpreten? ¿Qué es lo esencial que tratas de ahí en ese trabajo diario y constante de despertar en ellos? Yo creo que los valores, porque principalmente también tiene que ver con esto de transmitirle también que ellos mismos
generen su autoaprendizaje también, ¿no? Pero para eso, porque yo les he dicho, yo no soy una persona que va a hablar y ellos como automáticamente al escucharme van a recibir todo y se les va a quedar grabado, sino que ellos también tienen que hacer su esfuerzo. Entonces, también yo creo que tiene que ver con eso, o sea, como profesores también estamos como transformando y estamos también dándoles herramientas para que ellos vean sus posibilidades en el futuro, ¿no? Y eso, que tengan esa perspectiva de ver cómo hacia adelante, porque muchas veces, o sea, yo cuando era chica, mi familia, porque soy la primera en entrar a la universidad, en terminar la enseñanza media, mi familia no sé, mi mamá había llegado hasta primero medio, mi papá hasta segundo medio, y así hacia atrás cada vez era menor la educación. Y como que no tenían eso en la cabeza de pensar que yo iba a ir a la universidad. Y también una asistente social del liceo me dijo que podía postular una beca, que podía meterme en un preuniversitario municipal. Y a mí la verdad es que me fue gustando la idea, y también participé en un concurso, ya me estoy desviando, pero No, está bien, me encantan los desvíos. también participé en un concurso de enseñanza media de poesía, y lo gané. Me regalaron un personal estéreo en ese tiempo, me acuerdo, y era un concurso provincial. Y ahí conocí a Sergio Mancilla, que es un escritor de Chiloé, que él es muy importante dentro de la literatura del sur de Chile, dentro de la literatura nacional también. Y Sergio Mancilla me dijo que tenía que estudiar, que él hacía clases en la Universidad de los Lagos, y también eso me motivó, como este encuentro, digamos, con un escritor que además era el profesor, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo postulé. Entonces yo creo que a veces uno no ve todas las posibilidades que se pueden abrir a futuro, ¿no? Como que uno tiene el techo de lo que le dicen en su casa, ¿no? Y yo creo que a los estudiantes hay que mostrarles también que tienen más posibilidades. Bueno, para volver un poco a la escritura, me gustaría que habláramos de tu último libro, que Huacafe, que es este. Es un libro pequeñito, que tiene un tópico muy interesante que tiene que ver con el boxeo y con la lucha. Que, bueno, personalmente también es algo que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. Mi papá es profesor de boxeo. Y hay una película de Cristian Sánchez que se llama El Otro Round, que no sé si la viste, la recomiendo, que también toca este tópico y que aparece en algunas artes, en distintas disciplinas, ¿no? Paz Errázuriz también retrató a los boxeadores del Club México con unas obras legendarias. Entonces, ¿cómo llegaste a este universo? ¿Por qué te interesó? ¿Cuál es la analogía que puedes hacer con la poesía, con la escritura y con la poética de la pelea, de la lucha, del golpe y todo eso que se puede leer en este libro? Bueno, yo llegué a ese libro, porque estaba como... Bueno, mi poesía tiene que ver con lo femenino, con la mujer, pero también tiene que ver con el cuerpo y con la violencia. Entonces, yo estaba pensando, estaba escribiendo estos textos, y me di cuenta de que también aparecían hartos elementos como del golpe. Uno es su primer lector, su primera lectora, yo creo, ¿no? Entonces, como que cuando uno... mi proceso de escritura tiene que ver con escribir muchos textos sin tener un tema e ir leyendo, ¿no? Como dejar reposar esos textos un tiempo y leer y ver cuál es la línea que estoy siguiendo, y de ahí profundizar, ¿no?
Entonces me di cuenta que había muchos textos que tenían que ver con la violencia, con los golpes. Y, y claro, tuve una lectura en Estados Unidos en ese momento y un profesor que es Luis Cárcamo Huechante de la universidad allá, que es mapuche, que habita ya hace muchos años, me dijo, oye, pero esto será porque en Osorno no está Martín Vargas. Entonces, entonces yo dije, sí, pues quizás porque a veces uno no reconoce tampoco sus propios elementos que andan dando vueltas ahí, pues entonces por eso es importante mirar hacia atrás, como decía yo. Entonces yo dije, claro, o sea, yo habitaba en un lugar que se llamaba Rahue, en Osorno, y es el mismo barrio de Martín Vargas. Y cuando hablamos también de una ciudad pequeña, hablamos que Martín Vargas vivía a 4 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, todo el tiempo crecí con la imagen de mis papás escuchando por radio las peleas, o yo me acuerdo que también cuando él hacía exhibiciones, era un ídolo, ¿no? Un ídolo local. Y empecé a leer, pues. Luego las entrevistas de Martín me parecieron también, vi películas, vi todo, me pareció todo un mundo un poco machista, ¿no? Entonces yo dije, deben haber mujeres también que hacen boxeo. Y en Osorno no descubrí mucho, pero sí llegué a Daniela Asenjo, de Valdivia. Entonces pensé, pucha, está al lado, una amiga se entusiasmó porque yo ya empecé a transmitir del boxeo y de que quería acercarme a este mundo y me dijo, no, vamos, inscribámonos inscribámonos en eso, ya, inscribámonos en el gimnasio. Ya, fuimos al gimnasio de La Leona, estábamos como espías. Y, y La Leona justo ese día estaba de cumpleaños, que era un 13 de marzo, creo que estaba de cumpleaños ella. Y dijo, como que ella es muy cercana, muy amistosa. Entonces se acercó ahí en los camarines y dijo, oye, ¿ustedes primera vez que vienen? ¿Les gustó? Sí, sí, van a seguir viniendo. Y ahí nosotros dijimos, no, es que somos de Osorno, la otra era de Frutillar. Entonces como que le pareció sospechoso. Dijo, ya, ¿y qué andan haciendo? ¿Por qué de tan lejos? No sé qué. Entonces ahí yo le dije, no, lo que pasa es que estoy escribiendo un libro, bla, bla, bla. Y fue muy gentil, muy amorosa, me dio su número de teléfono, me dijo que si cualquier cosa que yo necesitara, me dio inscripción gratis en su gimnasio, lo cual me permitió seguir visitándola. Esto fue antes de todo, antes del estallido social, antes de la pandemia. Entonces, de alguna forma todo después se cerró, po. Y en ese periodo, durante mi periodo de investigación, yo entrevisté a otras boxeadoras, a otros boxeadores de su gimnasio, publiqué algunas entrevistas igual, y me fui armando un imaginario de por qué esas mujeres estaban ahí, ¿no? Entrenando. La mayoría tenía que ver con violencias intrafamiliares sobre todo. Y también la otra cosa que me llamó la atención fue el uso de la música, ¿no? Como la música, por ejemplo, cuando entrenan es muy distinta a cuando se van a enfrentar al oponente, ¿no? Cuando entrenan había mucha villera, mucha alegría, mucho baile, y después había como una música muy de rock, muy de, no sé, muy de rocky, ¿no? Y, y el silencio, ¿no? El silencio también, también vine a Santiago a ver su pelea, y vine a ver la pelea de la Aguja González también cuando disputó el título. Entonces como que me fui volviendo fans del box. Y también creo que cuando uno escribe sobre un tema es súper bueno como, si bien no volverse boxeador o boxeadora en mi caso, como tener la experiencia, ¿no? Bueno, yo fui a una pelea, presencié una pelea, vi cómo eran las luces, vi cómo es caer después de un knockout, porque si no, no puedes tampoco quizás
transmitirlo de tan buena forma a través del texto, ¿no? ¿Y practicaste? O sea, entrené, pero Ya. no sé, o sea, era como, perdón amiga, así como te pegué, siempre pidiendo disculpas. Qué divertido. Y y de esta experiencia, ¿qué conclusiones pudiste sacar y que después las trasladaste al libro, que tengan que ver, bueno, el boxeo tiene muchas cosas que tienen que ver con la técnica, uno piensa que es pegarse combos, pero en realidad no, es todo un arte en realidad, del movimiento, de la precisión, ¿qué cosas tú apreciaste en estos acercamientos que tuviste, que después te sirvieron para trasladarlos al libro? Yo creo que muchas cosas, porque primero estar atento a todo, como que siempre puede pasar algo que cambia toda la situación que tú tenías planificada, ¿no? Y yo creo que también, más allá de como de esas pequeñas cosas que como que uno aprende, está esto de descubrir un mundo nuevo, ¿no? Porque también yo había leído pura literatura que estaba relacionada con la poesía o con los pueblos originarios o como con las mujeres, y acá tuve que también leer otro tipo de libros. Entonces, como que yo no conocía muchos autores que hablaran, no sé, de fútbol, y me leí cuentos, novelas de distintos deportes. Entonces, también darme cuenta, hacer este paralelo también de los pocos recursos que tienen los deportistas, ¿no? Y de cómo hay mucho esfuerzo personal en levantar también un campeonato, una pelea, como muchas veces tienen que hacer prácticamente un bingo, una rifa. Entonces, como que ese sacrificio también me llamó mucho la atención. Creo que tengo otra mirada también hacia las personas que practican deporte, y respecto al boxeo mismo, creo que la Daniela fue un gran descubrimiento. En el momento en que yo la conocí no era campeona mundial, y también fue bonito vivir ese proceso, verla transformarse en una campeona, ver también que ella es una mujer que hace charlas, que hace muchas cosas además del boxeo. Ella hace música, es psicopedagoga, entonces como todo eso también me enriqueció mucho, ¿no? Mi mundo. Solo como para ir cerrando un poco la idea de esto último que nos has contado y después para que pasemos a la lectura. Según lo que nos cuentas, tu proceso de escritura, al menos con este libro, tiene que ver primero con dejar fluir una escritura de una manera orgánica, más espontánea, sin pensarlo mucho, ¿no? Como dejar que aflore. Luego de eso, leer, ¿no? Lo que va apareciendo en la propia escritura y lo que la misma escritura va mostrándote. Ahí identificar los referentes y luego de eso te encauzas como en un proceso de investigación, ¿no? De ir a visitar, de meterte más en el tema, y con eso ya construir, ¿no? El cuerpo del libro, la temática en el fondo se va aclarando, se van aclarando los referentes y luego viene ya el proceso mismo de hacer el libro, ¿no? No sé si está bien más o menos el tránsito que trazo, y hablar, bueno, de la última parte, ¿no? De cuando ya tienes el corpus armado, ya tienes la idea clara, cómo lo materializas, ¿no? Cómo eso llega a convertirse en esto, en un libro. Sí, la verdad es que he sido afortunada. Creo que cada libro tiene como distintos procesos. En el caso de Quehua Café, hay muchas personas que les gusta, sobre todo los hombres, que les gusta el boxeo. Entonces, hay otros escritores que me empezaron a escribir, primero para publicar las entrevistas o que pudiera yo generar algún material. Hay una revista de Gastón Carrasco, una revista virtual que se llama Tatami, donde publica cosas que tienen que ver con literatura y deporte, y ellos fueron los primeros en contactarme.
Y ahí yo publiqué las entrevistas de la Daniela Asenjo. Y luego de eso me contactó Andrés Ursúa de la editorial Provincianos. Ellos tienen una colección de literatura y deporte donde han sacado cuadernos de deportes de Elvira Hernández, entre otros, ¿no? Match Point también. Entonces me pidieron el libro y la verdad es que yo todavía no lo tenía terminado e insistieron, ¿no? Entonces, yo la verdad es que en ese caso fui afortunada porque como que el tema le interesó a las personas y igual me pidieron después el libro en otra parte, pero yo como el Andrés estaba esperando y me parecía una bonita edición también, me decidí por Provincianos, ¿no? Y todos han sido procesos distintos. Pues Chumpal también fue un proceso distinto. Chumpal fue un FNDR. Al principio yo era más gestora cultural porque tenía que, de alguna forma, igual es difícil en el sur, porque no hay tantas editoriales como en Santiago. Entonces, hacer visible la literatura desde allá también ha sido un trabajo que ha sido posible gracias a otros escritores, a otras escritoras, ¿ya? Entonces, el primero, que fue Las Tentaciones de Eva, fue un premio regional que Clemente Riedemann, en su momento, siendo Ceremi de las Culturas en la región de los lagos, lo impulsó. Había un concurso que se llamaba Luis Oyarzún y ese concurso publicaba obras inéditas. Y yo gané ese año, entonces me publicaron Las Tentaciones de Eva. En el caso de Seducción de los Venenos, fue Naín Nómez, ¿no? Fue Naín Nómez y Fernanda Moraga quienes me vieron en uno de los encuentros de poesía mapuche y me invitaron a ser parte de LOM. Y así sucesivamente, pues, y Chumpal ya fue un FNDR postulado por Del Aire Ediciones y ahí salió el libro, ¿no? Una editorial pequeña que en ese momento la llevaba Gerardo Quesada en Temuco. ¿Estás trabajando en algo actualmente que estén...? Va a salir la obra completa. Esa que está ahí es una antología, ¿no? De Seupemapu de Rolando, y va a salir la obra completa por la editorial de la Universidad de Valparaíso. Buenísimo, felicitaciones por eso. Bueno, y ya llegó el momento de escuchar a Roxana. Muchas gracias, Roxana, por todo lo que nos has compartido, por abrirnos este mundo de tu escritura, de tus referentes, del sur, del boxeo, de tu cultura, de tu familia, de tu historia personal. Muchas gracias por eso. Y bueno, pedirte humildemente que nos compartas, por favor, que nos hagas el honor de leer algunos de tus textos libremente, los que tú quieras. Y aprovecho también de agradecer al taller literario de la Biblioteca Pedro Lemebel de Recoleta y al taller literario de la Biblioteca de Cerro Navia, que nos están acompañando hoy día y que van a tener el placer de escuchar esta lectura. Ya. Voy a leer de dos textos que son los que más se comentaron acá, que son Chumpal y Quehuacafe. Ya. De Chumpal. Primer oleaje de la invocación. Cuando llegaste, el océano detuvo sus oleajes, los peces comenzaron a mirarme y allí en el lugar donde aparecen y desaparecen los náufragos, surgiste como un faro y alumbraste hacia atrás las noches del círculo en espera. Yo comencé a correr por las orillas y me arrojé a las sales para buscar tu cuerpo plateado entre las algas. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas sudadas de encenderse con el roce. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre, voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Él vino hacia mí en la tercera ola, vestido de las flores marinas que navegan el vientre de la madre.
Pez de plata me trajo entre las manos, fue de ofrenda la trizadura que hicimos en el vientre una estrella de sáliz en el agua, fue de sacrificio, él llegó hasta aquí, en la tercera ola dibujó su arco iris en el cielo. Nunca pude borrarlo de mi sueño. Blanco es el niño en el círculo que lo devuelve al llanto de verse repetido en los ojos de la madre. Él sabe que son 3 los arcoíris que pasan por mi sangre. Él sabe, lo repite con su oleaje. Para él abro este mar para que pasen sus caballos por la sal y no se oye. Blanco transparente es el niño que gira 10 veces en círculo a la izquierda. Repite el mismo movimiento y extasiada comienzo a morderle en 4 lenguas. Son 3 los arcoíris que él me sabe, son 4 los colores que hay adentro. Él todo lo sabe por presagio, por sueño venido y repetido, vaticinio de lunas cayendo en las almohadas del niño atravesado por los peces. Repito este mi rezo por si vienes aquí frente a las olas, me arrodillo, invoco tus cabellos anudados por la sal, espero a que aparezcas en la tercera ola, niño pez que me trae el mar, que me lleven desnuda por la espuma, allí donde entre piedra venga arena, espero me ilumines en la tercera ola, ya sabes que son 3 los arcoíris derramados en el aire, ya sabes que me duermo entre las rocas esperando a que aparezcas, repito este mi rezo hasta que vengas envuelto en esas algas que te crecen desde el sueño a la tristeza. Y por último, escribir es como golpear. Cuando escribo, por ejemplo, imagino que golpeo aguas, rocas, la sed de tu garganta. Hay en mis puños la potencia, el hambre de mover una montaña, trizar el cielo de palabras. He luchado con las bestias que habitan la noche sus insomnios y sigo en pie, atenta, en guardia. Escribir es como boxear y recibir en los golpes la furia de las ballenas, la sangre rabiosa de un toro, la garra de un tigre en la mandíbula. El rostro no es el mismo después del impacto, puñetazo, herida en plena sangre, la mano que da de llena en los ojos las visiones. Escribo golpeando con guantes, sudando por cada movimiento del lenguaje. Fui a buscar la fuerza de las montañas, fui a buscarme a mí misma en el sueño, a bañarme el corazón, a limpiarme el espíritu en la cascada. Quiero bailar en sus ojos, le dije al agua, quiero bailar en sus ojos y quiero que le duelan al verme. La vida no es más que un par de golpes contra la pared o contra el cuerpo de otro que es una misma, unas manchas de sangre en la cara, en la cama, en las manos, un pronunciar tu nombre mientras caemos derrotados del espejo a los abismos. He golpeado a los otros queriendo golpear tu nombre, su ausencia. Me han golpeado a su vez a aquellos que imaginé eras tú. A mí me gusta, he dicho, dame más, hasta que sangre el labio y caiga por fin tu nombre roto y vencido. Escuchas la canción de la película y piensas que eres Rocky. Analizas las similitudes entre tu vida y la de él. Te miras al espejo, buscas al tigre en tus ojos, haces fintas en el aire, arrojas los puños al reflejo como si fueras tu peor enemigo. Subes el volumen de la canción,
Combinas golpes, agachas la cabeza, giras el tronco, bailas una y otra vez, repites la secuencia hasta el éxtasis. Se acaba la música, el tigre te mira desde el espejo. Nunca podría golpearte el corazón. Me tienes miedo, dije desafiante, y desaté mis cabellos en la penumbra de tu cama que es caliente como nido de pajaritos que se han quedado solos. ¿Miedo a qué? ¿Miedo de qué? ¿Miedo a quién? Me dices. Frunces el ceño, la mirada dura, el cuerpo tenso. Entonces comprendí que nunca podría golpearte el corazón. Al contrario, sangraba yo de un labio, de una ceja, sangraba de deseo entre las piernas, pero insistía en mis golpes, mis palabras, ensayaba movimientos, gestos, jugaba con mi sombra. Tengo paciencia, soy terca, repetía y me iba hundiendo en tus ojos, soltando ríos, perros, ratas, todo mi paisaje en fuga, todo mi paisaje en fuga, insisto en esto. Aunque sabemos, nunca podría golpearte el corazón. Gracias. Muchas gracias, Roxana Miranda Rupailaf. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron hoy día, a nuestro equipo, a la librería del GAM. Y bueno, nos seguimos viendo ya en el próximo episodio. Gracias, Roxana.